Carlos Loret, Lord Montajes, nomás está buscando oportunidades para estar como cuchillito de palo. Dice en su último video que como México por fin rompió el hechizo futbolero, hay que recordar que hace 40 años no existía el internet. No había celulares y Lord Montajes mete su propio gol, añadiendo que AMLO estaba en el PRI. Checa el video de unos 10 o 15 segundos y volvemos para refrescarle la memoria al señor de lo importante que pasaba hace 40 años. Hace 40 años México no ganaba un partido de eliminación directa en un mundial. 40 años. Hace 40 años no existían el internet ni los celulares. Las fotos las tomabas un día y las veías un mes después. López Obrador estaba en el PRI. Conveniente tu memoria, ¿no, Lord Montajes? Usar el triunfo de la selección para meter tu golpeteo barato contra la Cuarta Transformación y la presidenta Claudia Sheinbaum es tu especialidad. Pero vamos a ver. ¿Por qué no le cuentas a tu audiencia lo que realmente pasaba en México hace 40 años en 1986? Ese régimen neoliberal que tanto extrañas. Y agárrate porque hoy te voy a refrescar la memoria con datos duros y nombres que convenientemente se te olvidaron. Para empezar, hace 40 años en la inauguración del Mundial del 86, el entonces presidente priista Miguel de la Madrid recibió un abucheo monumental e histórico en el Estadio Azteca. El pueblo no estaba feliz, Loret. El país estaba indignado por la ineficiencia, la negligencia y la tremenda corrupción del gobierno tras el devastador terremoto de septiembre de 1985. Vivíamos la llamada década perdida. Tu amado PRI nos tenía sumidos en una inflación galopante, el desplome total de los precios del petróleo y una deuda externa tan asfixiante que entregó la soberanía económica del país. De esa no hablas, ¿verdad? De la de hoy sí. Hablemos de democracia, esa que según tú hoy peligra. Hace 40 años, como dices tú, en julio de 1986 el PRI operó uno de los fraudes electorales institucionales más burdos y violentos de la historia moderna de México: las elecciones estatales de Chihuahua. El candidato del PAN, Francisco Barrio Terrazas, tenía un respaldo popular gigantesco, pero el sistema impuso a la mala al priista Fernando Baeza Meléndez mediante el robo de urnas, la expulsión de representantes de casillas y el famoso ratón loco. Fue tan descarado que intelectuales de enorme peso que hoy ustedes intentan colgarse, como Octavio Paz, Carlos Monsiváis y Gabriel Said, firmaron desplegados públicos exigiendo la anulación inmediata de los comicios. Y sí, ese Carlos Monsiváis del que ahora inventas otras mentiras. Ese fraude electoral de Chihuahua provocó huelgas de hambre masivas, paros empresariales y el bloqueo de puentes internacionales. El inicio del fin de la dictadura perfecta del PRI que hoy tanto defienden en tu canal. Pero lo más grave de hace 40 años, como dices tú, ocurrió a nivel internacional y tiene que ver con seguridad. Y está a estar buena. Entre mayo y junio del 86 hubo audiencias brutales en el Senado de Estados Unidos y agencias como la DEA y la CIA testificaron con pruebas que el gobierno priista de México estaba coludido a los más altos niveles con los malos. Señalaron directamente a gobernadores y jefes policiales corruptos que protegían a los carteles. Fue tal la humillación que Miguel de la Madrid tuvo que enviar una protesta formal a Washington acusándolos de intervencionismo. Hace 40 años, el narcoestado ya se estaba cocinando desde las entrañas del mismo PRI. Sí te suena ese término, ¿verdad? Narcogobierno. Y hablemos de represión de hace 40 años también. En San Luis Potosí, el Frente Cívico Potosino, liderado por el histórico doctor Salvador Nava, denunció otro fraude monumental en la alcaldía a favor del priista Guillermo Medina de los Santos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Represión brutal contra manifestantes pacíficos. Una violencia que terminó con el histórico Palacio Municipal incendiado en Año Nuevo y una feroz persecución política. Hasta en el fútbol que usas para tus analogías políticas había tranza. Se gestaba el escándalo de los cachirules, donde la Federación Mexicana de Fútbol falsificó actas de nacimiento de jugadores para hacerlos pasar por menores de edad. Una trampa tan corriente que la FIFA terminó suspendiendo a México de competencias internacionales. Dices que Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI hace 40 años.
pero omitiste el contexto histórico real. Justo a finales de 1986, figuras más decentes dentro de ese aparato como Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo se rebelaron contra el sistema. Fundaron la corriente democrática para exigir democracia interna y frenar el neoliberalismo entreguista de Miguel de la Madrid. Ellos rompieron con el PRI desde adentro para construir el movimiento que años más tarde daría origen a la verdadera izquierda democrática de México. Así que Carlos, sí, hace 40 años no había celulares y no había internet, pero lo que sí había era un régimen autoritario, fraudulento, devaluado, represor y coludido con el crimen organizado. Un narcogobierno, le llamaron los americanos. Ese es el México del pasado al que tu derecha quiere que regresemos. Hoy México celebra en la cancha y en la política camina hacia adelante con la primera mujer presidenta de la historia del país. La próxima vez que quieras dar clases de historia en tus videos, cuéntala completa. Menos montajes, menos mentiras y más memoria. ¿O a qué le tienes miedo? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que la memoria de Loret de Mola es selectiva o de plano es un montaje más? ¿Por qué creen que a la oposición le da tanto miedo hablar del pasado real y prefieren inventar estas narrativas absurdas? Y para el debate, ¿prefieren el México de hace 40 años, el de los 80, los 90 que menciona Lord Montajes, o el México de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación? Comparte tu opinión aquí en los comentarios y por favor comparte este video para que más personas abran los ojos ante las manipulaciones de medios como ese. Y recuerda que la libertad empieza cuando entendemos. Y recuerda también que entender también es poder. Y nos vemos en el próximo video.